A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en las reglas no escritas que seguimos todos los días? ¿Te refieres a las normas sociales? No, voy más allá. Hablo de obligaciones de verdad, de las que nos pueden meter en problemas legales, y que muchas veces aceptamos sin firmar ni un solo papel. Ah, ya entiendo. Te preguntas de dónde sale esa fuerza que nos obliga a hacer algo o a pagar por algo. Exacto. Y para explorarlo, hoy vamos a sumergirnos en el material de una clase de Derecho Civil. Un viaje en el tiempo, entonces. Totalmente. Hasta la antigua Roma, para encontrar la raíz de nuestras obligaciones legales. Vamos a rastrear cómo una idea que nació hace 2000 años sigue definiendo por qué pagamos una multa o por qué tenemos ciertas responsabilidades con la familia. La idea es entender el porqué de la ley, no solo el cómo se aplica. Diferenciar al que sabe de leyes del que solo sabe aplicarlas. Justo eso. Y bueno, para desentrañar esto, todo parece empezar con un jurista romano llamado Gallo. El punto de partida. Sí, y lo primero que me llamó la atención en las notas es un dato curioso. Al parecer, hay todo un debate sobre quién era realmente. Cierto, es un pequeño misterio histórico. Incluso se especula que Gallo podría haber sido una mujer. Así es. Pero bueno, más allá de su identidad, Gallo fue quien puso orden por primera vez. Dijo que, fundamentalmente, las obligaciones nacen de dos grandes fuentes. Ok, La primera y la más obvia para nosotros hoy en día es el contrato. contrato. La palabra nos suena a todos, claro. Pero hay una definición en las fuentes de un jurista, Federico Puig Peña, que es muy, no sé, poética. A ver, ¿cuál es? Habla de un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes. Me encanta esa idea. Es una imagen muy poderosa. Voluntades totalmente opuestas que en un momento, ¡pum!, chocan y se alinean en un acuerdo. Esa es precisamente la esencia. Dos intereses distintos que encuentran un punto medio y de ahí nacen obligaciones para ambos. Tú me das el coche, yo te doy el dinero. Pero para entenderlo bien, a veces lo mejor es ver lo que no es. Y en las notas aparece el contraejemplo clásico. El matrimonio. El matrimonio. A ver, este es interesante, porque a primera vista parece un contrato de libro. Tiene toda la apariencia. Hay una oferta, una aceptación, testigos, un documento legal. Cumple con casi todos los requisitos. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que hace que los juristas digan, no, esto es otra cosa? La clave está justo en esa frase que te gustó, en las voluntades divergentes. Ah, En la compraventa, tus intereses y los míos son opuestos. En el matrimonio, las voluntades son... idénticas. Ambas personas quieren exactamente lo mismo, unirse. No hay intereses contrapuestos que negociar. No, hay una meta común. Y hay otra diferencia fundamental, el patrimonio. Los contratos son, en esencia, negocios. Tratan sobre bienes, sobre dinero. Tienen un fin económico. Exacto. El matrimonio, en cambio, según lo define, por ejemplo, el Código Civil de Guatemala, es una institución social. Su fin es otro. Totalmente. Vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente, trasciende lo económico. Y ojo, esto es importante porque depende de la tradición jurídica. En Chile, por ejemplo, la ley sí lo define como un contrato. Entendido. O sea, una cosa es un negocio y otra un proyecto de vida. La intención lo es todo. Bien, esa es la primera fuente de Gallo, el acuerdo, el contrato. ¿Y la segunda? La segunda es la cara opuesta de la moneda. Si el contrato nace de un acuerdo para construir algo, La segunda nace cuando se rompe algo. justo, el delito. A ver, ¿un acto criminal, algo del derecho penal, puede crear una obligación civil? Suenan como mundos separados. Y lo son, pero están conectados. Cuando alguien comete un delito, no solo tiene una deuda con la sociedad, que se paga pues con la cárcel o una multa. Claro. También tiene una deuda con la víctima. De ese acto violento nace la obligación de reparar el daño que causó. Y esa reparación es económica. Casi siempre. Y este concepto romano sigue vivito y coleando en nuestro derecho actual. Se le llama reparación digna. La víctima tiene derecho a ser compensada y esa obligación de compensar es puramente civil. Ok, entonces el mundo, según Gallo, era bastante ordenado, muy simétrico. Muy blanco y negro. O te obligas porque lo prometes en un contrato, o te obligas porque causas un daño con un delito. Pero la vida real está llena de matices, de zonas grises. Exacto. Me imagino que los juristas romanos empezaron a toparse con casos que no encajaban ni en una caja ni en la otra.
Se siente como un sistema incompleto. Totalmente incompleto. Y has dado justo en el clavo del problema que vio el siguiente gran protagonista de esta historia, Justiniano. Ah, el alumno de Gallo. El mismo. De hecho, el propio Gallo ya había mencionado de pasada que existían otras varias fuentes de obligaciones, pero como que, Lo dejó en el aire. sí, no lo desarrolló. Justiniano fue quien recogió el guante. ¿Y qué hizo? Inventó más categorías. Exacto. Se dio cuenta de que había situaciones que generaban obligaciones, pero que no eran ni contratos ni delitos, y les puso un nombre que es pura genialidad conceptual. Ah, sí, cuasi contrato y cuasi delito. Cuasi. Como casi. Precisamente. Casi un contrato y casi un delito. Son figuras que se parecen, pero a las que les falta un ingrediente clave para hacerlo. Me intriga muchísimo el cuasi contrato. Un casi contrato. ¿Suena a que hubo un malentendido o algo así? Necesito un ejemplo para poder visualizarlo. El ejemplo de manual que aparece en las notas es perfecto. La promesa de recompensa. Ah, claro. Imagina que pierdes a tu perro. Estás desesperado y llenas el barrio de carteles. Se busca a Fido. Recompensa de 500 a quien lo devuelva. ¿Ok? En el momento en que pegas el primer cartel, te has convertido unilateralmente en deudor. Espera, ¿incluso antes de que alguien lo encuentre? Precisamente. La obligación nace de tu sola voluntad. Y cualquier persona que encuentre y te devuelva el perro se convierte en tu acreedor. Aunque nunca hayan hablado antes. Ni negociado nada. No hay un acuerdo de voluntades, solo una promesa pública. Por eso es un casi contrato. Se le parece porque al final hay deudor y acreedor, pero el origen es completamente distinto. Y en las notas hay un detalle fascinante. ¿Qué pasa si alguien encuentra al perro, te lo devuelve por pura buena gente, sin haber visto los carteles? Y se entera de la recompensa al día siguiente. Eso, Tiene todo el derecho del mundo a ir y reclamarte el dinero. no puede ser. Y si te niegas, podría arrancar uno de tus carteles del poste, llevarlo ante un juez y usarlo como prueba de la obligación que tú mismo creaste. Tu promesa te obliga. Impresionante. El cuasicontrato queda clarísimo. Ahora, el otro me da más problemas. Cuasidelito. Casi delito. Suena peligroso, ¿no? ¿Suena un tecnicismo legal para que alguien que hizo algo malo se salga con la suya? ¿Es así? Entiendo perfecto la reacción, porque el nombre confunde. Pero no es un tecnicismo para perdonar, sino para clasificar bien las cosas. A ver, Un cuasidelito es un hecho que causa daño, que huele a delito, que parece un delito, pero al que le falta un elemento técnico para hacer un crimen como tal. bien, el ejemplo de la fuente es buenísimo y muy gráfico. El del vendedor callejero con una cadena que brilla mucho. Exacto. Imagina la escena. Un tipo en una esquina te ofrece una cadena que parece de oro. Ojo, no te dice es de oro de 24 quilates. Solo te la muestra. Te la muestra, te guiña un ojo, mira los lados como si estuviera nervioso. Su astucia te induce a pensar dos cosas. Primero, que la cadena es de oro de verdad, Y segundo, que seguro es robada y por eso la está dando tan barata. Y claro, la codicia entra en juego y uno piensa que está haciendo el negocio de su vida. ahí está la clave de todo. ¿Por qué esto no es el delito de estafa? Porque para que haya estafa, el vendedor tiene que usar un engaño, hacer una afirmación falsa. Si él te hubiera dicho, te vendo esta cadena de oro puro, estaría mintiendo. Eso es estafa. Pero nunca lo dijo. Nunca lo dijo. El engaño se produce casi enteramente en la cabeza del comprador, alimentado por su propia avaricia. ¡Wow! Hay un daño, sí, pagaste por algo que no vale nada. Hay astucia del vendedor, sin duda. Pero no se cumplen todos los requisitos del tipo penal de estafa. Eso es un cuasi delito. Genera la obligación de devolver el dinero, sí, pero no manda al vendedor a la cárcel por estafa. Es una línea finísima. Todo depende de si hubo una afirmación explícita o no. La ley parece no proteger al comprador de sus propias suposiciones. Exacto. Y el otro ejemplo de la fuente es hasta cómico. La rifa de una secadora de ropa. Sí, eso es genial. Organizan una rifa, el gran premio. Una secadora de ropa de última generación, sin consumo eléctrico. Claro, todo mundo compra números pensando en un electrodoméstico. Por supuesto. Y el ganador recibe un lazo para tender la ropa y un paquete de ganchos. No puede ser. Es brillante. Es malvado pero brillante. Técnicamente no mintieron. No mintieron.
Un lazo con ganchos es un sistema para secar ropa y no consume electricidad. Es un cuasidelito de manual. Hay un engaño, hay una decepción, pero es tan astuto que es difícil llamarlo estafa. Ilustra perfectamente esa zona gris entre la trampa y el ingenio. Entonces el panorama se ha completado. Pasamos de las 2 fuentes de Gallo, contrato y delito, a las 4 de Justiniano. Que con sus cuasi llenó los huecos. Contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Parece un sistema bastante robusto, la verdad. ¿Cómo evolucionó esto hasta llegar a las leyes que nos rigen hoy? ¿Se mantuvo así? Sorprendentemente sí. Esta clasificación de 4 partes fue tan sólida que se mantuvo prácticamente sin cambios durante toda la Edad Media y el Renacimiento. ¡Wow! El siguiente gran salto, la siguiente gran idea, no llegó hasta mucho, mucho después, con el famoso Código de Napoleón a principios del siglo XIX. Y aquí vale la pena aclarar un dato histórico de las notas. No es que Napoleón se sentara a escribir las leyes. No, para nada. Él fue el impulsor, el que ordenó a los mejores juristas de Francia que crearan un sistema legal unificado y coherente para todo el país. Exactamente. Fue un proyecto monumental de organización. Y fue en ese proceso de sistematizar todo el derecho cuando esos juristas se toparon con un problema. Otro hueco en el sistema. Otro hueco. Descubrieron que había obligaciones que no encajaban en ninguna de las 4 categorías romanas. No nacían de un acuerdo, ni de un casi acuerdo, ni de un crimen, ni de un casi trimen. Un momento, después de toda esa lógica de acuerdos y daños, resulta que hay obligaciones que existen porque sí. Suena así, ¿verdad? Suena casi como una respuesta fácil, un comodín legal. Puede parecerlo, pero era la pieza que faltaba, una absolutamente necesaria. Se dieron cuenta de que la fuente de estas obligaciones era la quinta y última pieza del rompecabezas, la ley misma. Hay obligaciones que existen simple y llanamente porque el Estado, a través de la ley, ordena que existan. Son mandatos directos. Necesito el ejemplo definitivo para que esto termine de encajar. ¿Cuál es esa obligación que no nace ni de contrato ni de daño, sino solo del texto de la ley? El ejemplo más claro y universal que se da en la fuente es la obligación de dar alimentos. La pensión alimenticia. Exacto. La responsabilidad que tienen los padres de mantener a sus hijos. Piénsalo. A ver. Esa obligación no nace de un contrato que firmaron al tener un hijo. No. Tampoco nace de un delito que hayan cometido. Por supuesto que no. Es una obligación que existe por el simple hecho de ser padre o madre, porque la ley lo establece como un pilar fundamental de la sociedad. Es un mandato legal, puro y duro. ¡Qué recorrido! Es fascinante cómo se fue construyendo la lógica. Empezamos en Roma con un sistema binario. Casi de código de computadora, ¿sí o no? Contrato o delito. Luego llega Justiniano y añade los matices, las zonas grises del cuasicontrato y el cuasidelito, reconociendo que la vida es más compleja. Así es. Finalmente, siglos después, el derecho moderno pone la base de todo el edificio con la quinta fuente. La ley como la expresión de la voluntad de la sociedad. Y lo más increíble es que esa estructura que empezamos a dibujar con Gallo y completamos con la codificación napoleónica, sigue siendo el esqueleto de nuestro derecho civil hoy. ¿En serio? Totalmente. Los conceptos que un jurista romano ideó para organizar su mundo son los mismos que un abogado usa hoy para resolver un caso de incumplimiento, un accidente de tráfico o una disputa familiar. La tecnología y la sociedad han cambiado por completo. Pero las formas fundamentales en que nos obligamos unos a otros, en esencia, siguen siendo las mismas. Es como descubrir que el sistema operativo de nuestra vida social se programó hace 2 milenios. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no crees? A ver, adelante. Cada vez que hacemos una compra por internet, vemos un cartel de "se busca gato" en el barrio o discutimos sobre responsabilidades familiares, estamos activando, sin saberlo, conceptos jurídicos con ADN romano. Y la pregunta provocadora que queda en el aire es, ¿qué otras obligaciones no escritas, casi invisibles, dictan nuestras acciones diarias? Y si tuviéramos que analizarlas, ¿en cuál de estas antiguas cajas creadas por Gallo y Justiniano encajarían sin que nos diéramos cuenta? Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en una situación que, la verdad, ahoga a muchísimas personas. El sobreendeudamiento. El material de origen nos presenta un panorama con distintas salidas.
que van desde procesos judiciales formales hasta la negociación cara a cara con el acreedor. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestra conversación. Para un deudor que está, al borde de la insolvencia, ¿cuál es la estrategia realmente más efectiva? ¿Debería buscar la protección total, la definitiva de figuras como la cesión de bienes o la quiebra? ¿O es más inteligente y ventajoso negociar de forma pragmática? Yo voy a defender la idea de que los mecanismos legales formales son el camino más seguro y completo para que un deudor de buena fe pueda, de una vez por todas, resolver su situación. Y yo, por mi parte, argumentaré que en el mundo real, o sea, en la práctica, una negociación inteligente y bien asesorada suele ser una solución mucho más rápida, accesible y, en la mayoría de los casos, más conveniente que los laberintos de un proceso judicial. Mira, yo lo veo así. Los procedimientos formales, como el pago por cesión de bienes, ofrecen una solución radical, una especie de cirugía mayor para un problema grave. Pensemos en esto como un borrón y cuenta nueva, pero, digamos, supervisado por la ley. Imagina que debes 1.000.000, pero tus únicos activos suman 200.000. La cesión de bienes te permite decir legalmente: señores, esto es todo lo que tengo, tómenlo. Pero aquí viene lo más importante, el verdadero poder de esta figura. Una vez que se acepta, los 800.000 restantes desaparecen. Legalmente. Se extinguen. No es un pago parcial. Es una solución nuclear a la deuda. Y si la situación es todavía más crítica, la declaración de quiebra funciona como un escudo definitivo. En el momento en que se declara, se congela legalmente cualquier demanda o acción de cobro. Es un alto total al acoso. Estas figuras, están diseñadas para ofrecer un verdadero nuevo comienzo, reconociendo una realidad muy simple. Si no puedes pagar, pues no puedes pagar. Te dan una certeza que una negociación incierta simplemente no puede garantizar. Entiendo perfectamente la teoría, y la verdad es que suena muy bien. Pero yo sostengo que esos procedimientos, aunque existen en el papel, a menudo ignoran cómo funciona el negocio del cobro de deudas hoy en día. Y aquí está la clave que la mayoría de la gente desconoce y que el material menciona: las carteras morosas. A ver, tu deuda de 10.000 con el banco ya no es, en la mayoría de los casos, del banco. El banco ya la dio por perdida y, para recuperar algo, la vendió por quizá 4.000 o 5.000 a una agencia de cobros. Esto significa que la empresa que te está llamando sin parar no necesita recuperar los 10.000. Su negocio es recuperar más de los 4.000 que invirtió. Esto te da un poder de negociación inmenso. No estás negociando contra un gigante bancario, sino contra un inversionista que solo quiera una ganancia rápida. Puedes liquidar esa deuda por mucho menos de lo que dice el papel, sin el costo, el tiempo y el estigma de un juicio. De hecho, la propia fuente menciona un caso en que el deudor intentó la cesión de bienes y el banco se negó, forzándolo a ir a juicio de todas formas. Además, y esto es fundamental, muchas de estas deudas que persiguen con tanta agresividad ya están legalmente prescritas. Una buena negociación con un abogado al lado expone esa ilegalidad y corta el problema de raíz. Entiendo perfectamente por qué la negociación parece tan atractiva. Es la vía rápida. Pero fíjate que se enfoca en resolver una deuda, un problema. Los procedimientos formales atacan la enfermedad, no solo el síntoma. La enfermedad es la insolvencia. Volvamos al ejemplo. La cesión de bienes no busca solo que el deudor entregue sus 200.000. Su verdadero propósito, su objetivo final, es liberarlo de los 800.000 que lo ahogan. Una negociación puede solucionar tu problema con la agencia A, pero ¿qué pasa con el banco B y la tarjeta de crédito C? Un proceso formal como la quiebra aborda tu situación financiera de manera integral. Es una solución de 360 grados que te da una paz mental y una seguridad jurídica que una cadena de acuerdos parciales jamás te va a dar. Es la diferencia entre poner un parche y curar la herida. Ese es un argumento muy sólido. No lo niego. La idea de una solución total es poderosa. Pero seamos prácticos. ¿Has considerado el costo real en tiempo y dinero de ese litigio? El material es muy claro en esto. El acreedor casi siempre va a oponerse a la cesión, lo que te obliga a entrar en un juicio largo, costoso y emocionalmente desgastante. Y mientras esperas esa solución definitiva, que puede tardar años, ¿qué pasa?
La vida sigue, las llamadas no paran, las amenazas continúan, el deudor sigue viviendo bajo la misma presión. Una negociación rápida, sabiendo que la deuda se compró con un 60% de descuento, puede eliminar esa presión en semanas, no en años. Y ataca otro punto clave que menciona la fuente. Evita que tu nombre entre en esos registros crediticios negativos permanentes, de los cuales, y cito, de ahí no sales. A veces la solución más práctica y veloz es en el mundo real la más beneficiosa. Bueno, pero esa solución práctica asume que el deudor puede negociar con la cabeza fría y desde una posición de poder, cuando la realidad es que está acorralado, asustado y bajo una presión tremenda. No es una negociación entre iguales. Exacto. Y ahí es donde entra mi segundo punto, que es el que cambia todo el juego. La negociación no parte de la debilidad, sino de una fortaleza legal que muchos desconocen. La prescripción. Una enorme cantidad de estas deudas que se cobran con tácticas de matón son legalmente papel mojado. Ya prescribieron. Las agencias de cobro lo saben perfectamente. Por eso su estrategia no es ganar un juicio, es asustarte para que pagues. Usan embargos ilegales, amenazas, acoso, todo para forzar una negociación antes de que un juez vea el caso. Un deudor bien asesorado no necesita declararse en quiebra, para nada. Solo necesita un abogado que le diga al juez: «Señoría, esta deuda prescribió y se acabó el problema, ganas el caso». Esto no es rendirse, es contraatacar con la ley en la mano. La negociación aquí es un acto de poder, es decirle al cobrador: «Sé que no tienes derecho a cobrarme, así que o aceptas mi oferta mínima o nos vemos en tribunales, donde vas a perder». Ese punto es fascinante, pero yo lo enmarcaría de una forma completamente distinta. Tu argumento depende de un deudor perfectamente informado, casi un experto legal, que no comete un solo error. Y es aquí donde los acreedores son increíblemente astutos y, como dice el material, actúan de manera dolosa. Saben que su derecho a cobrar está a punto de expirar. Entonces te llaman con una voz muy amable y te dicen: «Miren, entendemos su situación. Solo pague $10 para mostrar buena fe y pausamos las llamadas un mes». Suena razonable, ¿verdad? Pues en el momento en que pagas esos $10, el reloj de la prescripción se reinicia a cero. Acabas de revivir una deuda que estaba a punto de morir legalmente. Lo mismo pasa si aceptas la deuda en una llamada grabada. Un procedimiento formal como la quiebra corta de tajo estas manipulaciones. Es un cortafuegos. Protege al deudor no solo del acreedor, sino también de su propio desconocimiento y de la desesperación que lo puede llevar a caer en estas trampas. Un momento, pero ¿a qué costo? ¿De verdad estamos diciendo que la mejor opción es aceptar la pena capital crediticia de una quiebra para evitar una llamada telefónica que un abogado puede detener con una simple carta? Esa protección de la que hablas viene con un precio altísimo, no solo en dinero, sino en tu reputación financiera para el resto de tu vida. La estrategia de usar la prescripción, aunque requiere asesoría, es una defensa activa. Es una victoria, no una rendición protegida. Expone las prácticas ilegales del acreedor y anula la deuda por completo sin que tengas que declararte insolvente. Piénsalo. La ley formal es un escudo, sí, te protege. Pero la defensa basada en la prescripción es una espada, te permite luchar y ganar. Pero más allá de los números y los plazos legales, hay algo que el material resalta y que no podemos ignorar: el costo humano de todo esto. La gente no duerme, sufre una presión brutal. La fuente habla de un caso, un comerciante, que recibía 50 llamadas al día. Y no solo a él, llamaban a sus familiares, a sus vecinos, a su trabajo. La presión era tan insoportable que, el desenlace fue trágico. No estamos hablando de una simple molestia. Estamos hablando de una tortura psicológica sistemática. Recurrir a la ley, ya sea con la cesión o la quiebra, es una forma de apretar el interruptor de emergencia. Es una declaración formal ante todo el sistema que dice: «He actuado de buena fe, pero no puedo más y la ley me ampara». Esto atiende directamente el devastador costo psicológico de una manera que seguir en el ring negociando bajo la misma coacción simplemente no puede. Es ponerle un punto final a esa tortura emocional. No me convence del todo ese razonamiento. Iniciar un proceso judicial, con todo lo que implica, puede ser igual o más intimidante para una persona que ya está completamente abrumada.
El material es claro en algo. En ambos escenarios necesitas un buen abogado. La diferencia no está en la necesidad de ayuda, sino en el enfoque. Yo creo que negociar desde una posición de poder, sabiendo que la deuda está prescrita o que la compraron a precio de remate, puede ser un acto de empoderamiento tremendo. Permite al deudor, por primera vez, confrontar a quienes lo acosan y revertir la situación. Es mirarlos a los ojos y decirles: sus tácticas de miedo no funcionan conmigo. Sé que su reclamo es ilegal. Eso, psicológicamente, puede ser mucho más reparador que una declaración formal de incapacidad económica ante un juez. Es pasar de ser la víctima a ser quien controla el tablero de juego. Es recuperar la dignidad por la vía de la confrontación inteligente, no de la retirada estratégica. En resumen, y para cerrar mi idea, mi postura es que, frente a una insolvencia real, la protección estructurada y sobre todo definitiva que ofrecen los mecanismos legales es la opción más sólida. No es solo un alivio temporal, es una resolución completa, que extingue la deuda de raíz y te ofrece un amparo claro contra tácticas abusivas. Te permite de verdad empezar de cero, libre del peso del pasado. Y desde mi perspectiva, aunque esas herramientas legales son válidas, una negociación pragmática, basada en las realidades del mercado de deuda, representa a menudo un camino más directo y menos destructivo. Al entender el juego de las carteras morosas y la debilidad legal de muchos acreedores, sobre todo con la prescripción, el deudor puede lograr un acuerdo muy favorable, quitarse la presión de encima de inmediato y evitar las cicatrices a largo plazo que deja un procedimiento judicial en su historial. Al final, el material que analizamos deja claro que no hay una receta única. La elección de una estrategia sobre otra depende de las particularidades de cada caso, del nivel de la insolvencia y de si se trata de una o de múltiples deudas. Exactamente. Ambas vías exigen una evaluación muy cuidadosa y, como la fuente reitera una y otra vez, la asesoría de un profesional competente es indispensable para navegar estas aguas tan complejas. Es un tema que sin duda tiene muchísimas más aristas para seguir explorando. Pensemos en esta situación. 3 amigos deciden montar un negocio juntos. Necesitan un préstamo para empezar, ¿no? Van al banco, firman los papeles, les dan el dinero, todo va bien hasta que, de repente, uno de ellos desaparece. Y la pregunta es, ¿quién paga su parte? ¿Los otros 2 amigos tienen que cubrirla o el banco simplemente pierde ese tercio del dinero? La respuesta a esa pregunta define amistades, puede quebrar empresas y es justo el centro de lo que vamos a analizar hoy. Nos basamos en un análisis muy detallado del derecho civil de Guatemala que explica cómo la ley maneja estas deudas en grupo. Vamos a intentar dejar de lado la jerga legal para entender las 2 formas que son radicalmente distintas en que se puede estructurar la responsabilidad. El objetivo es claro: entender qué significa realmente firmar un documento junto a otras personas y quién asume el riesgo cuando las cosas, pues, no salen como se planearon. Más básico, que la fuente nos recuerda muy bien. Cualquier obligación, sea un préstamo, un contrato, lo que sea, tiene 3 componentes. Primero, las personas. Siempre hay un acreedor, que es quien tiene el derecho a exigir el pago, y un deudor, que es quien obviamente tiene la obligación de cumplir. Segundo, el objeto. O sea, ¿qué es lo que se debe? Es la prestación. Puede ser dar dinero, hacer un trabajo o incluso no hacer algo, como en un acuerdo de no competencia, por ejemplo. Y el tercer elemento es el vínculo jurídico, esa conexión legal que une a ambas partes y que le da al acreedor el poder de exigir. Con estos 3 ladrillos se construye todo, desde la deuda más simple hasta el acuerdo más complejo. De acuerdo. Un acreedor, un deudor, una obligación. Suena sencillo. Pero, como en el caso de nuestros 3 amigos empresarios, la vida real rara vez es tan simple. Aquí es donde entra este concepto de mancomunidad, que básicamente significa obligación en grupo. Puede haber varios acreedores, varios deudores o una mezcla de ambos, ¿no? Exacto. El artículo 1347 del Código Civil que se menciona lo define así, muy claro. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Pero mira, la clave no es la palabra mancomunidad en sí, sino entender que la ley ofrece 2 modos de operación, digamos,
completamente diferentes para estos grupos. Son como dos interruptores y la posición de ese interruptor lo cambia absolutamente todo. Bueno, empecemos por la configuración que viene por defecto, la que la ley asume si no se especifica nada más. Se llama mancomunidad simple. Usemos un ejemplo que aparece en el material que analizamos. 3 hermanos son dueños de una casa y necesitan 30,000 quetzales para remodelarla. Consiguen un préstamo. Si no firman ninguna cláusula especial, ¿qué pasa con esa deuda? Pues en la mancomunidad simple, la ley considera que la deuda se divide automáticamente en partes iguales. El artículo 1348 es muy claro en esto. El crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. O sea, en este caso, la deuda de 30,000 quetzales se fragmenta. Se convierte en 3 deudas independientes de 10,000 cada una. Un momento, eso tiene una consecuencia enorme, porque responde a nuestra pregunta inicial sobre el riesgo. Si la deuda se divide, significa que cada hermano es responsable únicamente de sus 10,000 quetzales. Entonces, si uno de ellos no paga, el acreedor puede ir a cobrarle a los otros 2. No, en absoluto. Y ese es el punto central de la mancomunidad simple. El riesgo de que un deudor no pague recae total y absolutamente sobre el acreedor. El acreedor tendría que demandar a cada hermano por separado, por su parte. Si uno de los hermanos es insolvente o, como decías, desaparece, el acreedor pierde esos 10,000 quetzales. Los otros 2 hermanos legalmente pueden dormir tranquilos, no es su problema. Elige proteger a los miembros del grupo de forma individual. Es un sistema de cada quien por su cuenta. Me parece justo para los hermanos, pero si yo fuera el prestamista estaría bastante nervioso con este acuerdo. Me obligaría a evaluar la capacidad de pago de cada uno de los 3 por separado, no del grupo como un todo. Precisamente. La lógica es que, aunque el origen de la deuda es común, en este caso la remodelación de la casa, la responsabilidad es individual. Los actos de un deudor no perjudican ni benefician a los demás. Es, digamos, la opción de menor compromiso para los deudores. Pero, como bien dices, no es la más segura para el acreedor. Lo que me lleva a la siguiente pregunta lógica. Si un acreedor no está cómodo con ese nivel de riesgo, ¿qué alternativa tiene? ¿Existe una forma de que el grupo entero actúe como una sola unidad garantizando el pago total sin importar lo que pase con uno de sus miembros? Por supuesto. Y esa alternativa es la segunda configuración, la que yo llamo de alto compromiso, la mancomunidad solidaria. Aquí la filosofía es la opuesta. Todos para uno y uno para todos. El artículo 1352 lo describe perfectamente. Varios deudores están obligados a una misma cosa, de tal manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser compelidos al cumplimiento total de la obligación. A ver, volvamos a los hermanos y los 30,000 quetzales. Si en su contrato de préstamo se incluyó una cláusula que dice que la obligación es solidaria, ¿cómo cambia el panorama para el acreedor? Cambia radicalmente. El acreedor ahora tiene el poder de elegir. Puede exigirle los 30,000 quetzales completos a cualquiera de los 3 hermanos, a uno solo. No tiene que dividir nada, puede ir contra el hermano que le parezca más solvente, el que tenga una casa, un coche o un buen sueldo, y exigirle el pago total. Espera un momento, eso suena increíblemente arriesgado para los hermanos. Digamos que el acreedor le cobra la totalidad a la hermana mayor. Ella está legalmente obligada a pagar los 30,000. Significa que acaba de perder 20,000 quetzales por culpa de sus hermanos. ¿La ley la deja así, desprotegida? No, y aquí es donde la ley crea un mecanismo de equilibrio que es crucial. En el momento en que la hermana mayor paga la deuda completa, la obligación con el acreedor original se extingue para todos. Se acaba. Pero, en ese mismo instante, nace un nuevo derecho para ella, el derecho de repetición. ¿Derecho de repetición? ¿Qué es eso exactamente? Significa que ella se convierte en la nueva acreedora de sus otros 2 hermanos. Ahora tiene el derecho legal de exigirles a cada uno su parte correspondiente, los 10,000 quetzales que a ellos les tocaban. O sea, la deuda no desaparece, simplemente se transfiere. El riesgo de que uno de los hermanos no pague ya no es del acreedor original, sino que se traslada al hermano que pagó la totalidad. Ah, ya veo. El riesgo se queda dentro del grupo de deudores. El acreedor queda totalmente protegido y ahora es problema de los hermanos arreglar sus cuentas entre ellos.
Esto me hace pensar que una obligación solidaria es una prueba de fuego para la confianza dentro de un grupo. Es como decir, confío tanto en ti que estoy dispuesto a cubrir tu deuda si es necesario. Es una excelente forma de verlo. Por eso, la ley es muy, muy cautelosa con la solidaridad. Hay una regla de oro que se menciona en el artículo 1353. La solidaridad no se presume, debe ser expresa. Esto es fundamental. Si un contrato firmado por varias personas no incluye la palabra solidaria o una frase equivalente, la ley siempre va a asumir que es una mancomunidad simple. Para que exista esta responsabilidad total y compartida, las partes tienen que acordarlo activamente y por escrito. Creo que la distinción es muy clara. Simple es el modo por defecto, donde el riesgo es del acreedor. Solidaria es una opción que se debe activar y que traslada el riesgo a los codeudores. Ahora, compliquemos un poco las cosas con escenarios del mundo real. Sigamos con el caso solidario. La hermana mayor pagó los 30,000 y ahora le pide a su hermano menor que le pague sus 10,000. ¿Qué pasa si el hermano no paga? Porque sinceramente se le olvidó la fecha acordada. Fue un despiste. Ese escenario es lo que la fuente describe como culpa. La culpa se define como una acción u omisión que es perjudicial y que ocurre por ignorancia, impericia o negligencia. O sea, no hay una mala intención, no es que el hermano quisiera perjudicar a su hermana, pero su desorganización causó un incumplimiento. La deuda sigue existiendo y, dependiendo del acuerdo, la hermana podría incluso reclamarle intereses por la tardanza. De acuerdo, eso es por negligencia, pero ¿y si el hermano tiene una razón mucho más seria? Digamos que iba de camino al banco para sacar el dinero y pagarle a su hermana, pero otro conductor se pasa un semáforo en rojo y provoca un accidente terrible. El hermano termina en el hospital y obviamente no puede hacer el pago. Ese es un ejemplo clásico de lo que la fuente llama fuerza mayor. Es un evento imprevisible causado por un tercero que impide el cumplimiento de la obligación. Y es importante entender qué efecto tiene esto. La fuerza mayor no borra la deuda. El hermano todavía debe los 10,000 quetzales. Lo que sí puede hacer es eximirlo de responsabilidades adicionales, como el pago de intereses o daños y perjuicios por la mora, es decir, por el retraso. La ley entiende que el retraso no fue su culpa. ¿Y hay alguna diferencia si en lugar de un accidente de coche lo que le impide pagar es un desastre natural? Por ejemplo, que un huracán inunde su negocio y lo pierda todo. Es una situación muy similar, pero legalmente tiene un nombre distinto. Según la fuente que analizamos, eso sería un caso fortuito, que se asocia más a hechos de la naturaleza. Al igual que con la fuerza mayor, no elimina la deuda principal, pero sí lo protege de las consecuencias negativas del retraso. Es una forma de reconocer que hay eventos que escapan completamente a nuestro control. Esto nos lleva a una cuestión de tiempo. Digamos que la hermana que pagó todo es muy paciente. Pasa un año, pasan 2, y no le cobra a sus hermanos. ¿Puede esperar indefinidamente? ¿Podría aparecer 10 años después y exigir el pago? No, no puede. Y aquí entra otro concepto clave: la prescripción. La prescripción es básicamente la extinción de un derecho por el paso del tiempo. Si un acreedor, en este caso la hermana, no ejerce su derecho a cobrar durante el periodo que establece la ley, pierde ese derecho. Es una medida de seguridad jurídica, para evitar que las deudas sean eternas y que alguien pueda ser sorprendido con un reclamo de hace décadas. El reloj corre para el acreedor desde el momento en que la deuda es exigible. Y para que ese reloj, digamos, se detenga o para que las consecuencias del retraso empiecen a contar oficialmente, basta con un mensaje de WhatsApp que diga «págame». Legalmente, para que un deudor sea constituido oficialmente en mora, es decir, en un estado de retraso ya calificado, generalmente se requiere un acto formal por parte del acreedor. Esto se llama interpelación y puede ser un requerimiento notarial o una demanda judicial. No es solo que se haya pasado la fecha de pago. La mora, en muchos casos, requiere que el acreedor haya exigido el pago de manera formal, demostrando su interés en cobrar. Fascinante. Me parece que todas estas reglas sobre culpa, fuerza mayor o prescripción son como las reglas de enfrentamiento que se aplican una vez que el acuerdo principal, ya sea simple o solidario, ha fallado. Exactamente.
Son los mecanismos que la ley provee para resolver las disputas de manera justa cuando las cosas no salen según el plan, reconociendo que no todos los incumplimientos son iguales. Muy bien, creo que hemos desglosado esto a fondo. Si tuviéramos que destilar la idea más importante de todo este análisis, me parece que es esta. La elección entre una mancomunidad simple y una solidaria es, en esencia, una decisión sobre dónde colocar el riesgo. Esa es la conclusión fundamental. En la mancomunidad simple, el acreedor acepta el riesgo. Está apostando, por así decirlo, individualmente por cada uno de los deudores. Si uno falla, el acreedor pierde. Es como tener varias pequeñas apuestas. En la mancomunidad solidaria, en cambio, el acreedor se protege completamente. Transfiere todo el riesgo de impago individual al grupo de deudores. Para el prestamista es una sola apuesta, grande y muy segura. Pero para los deudores significa que no solo responden por sí mismos, sino que actúan como garantes de todos los demás miembros del grupo. El riesgo no desaparece, solo cambia de lugar. Y eso nos deja con una reflexión final, una que va más allá de los artículos de un código. La ley, por defecto, elige el camino de la responsabilidad dividida, el de la mancomunidad simple, protege al individuo. Pero en el mundo real, en los negocios, en los proyectos familiares, esto plantea una pregunta crucial antes de firmar cualquier cosa en grupo. ¿Qué clase de equipo somos? ¿Somos un conjunto de individuos que colaboran por conveniencia, donde cada quien es responsable de su parte y nada más? ¿O somos una entidad unificada, donde el compromiso de uno es el compromiso de todos y nos respaldamos mutuamente hasta las últimas consecuencias? La respuesta a esa pregunta no solo define la cláusula de un contrato, sino la naturaleza misma de la confianza en ese grupo. La fuente que vamos a analizar hoy es bastante particular. No es un artículo ni un libro. Es una grabación de audio, así en crudo, de una clase de Derecho Civil 3. Es en una universidad de Guatemala del 4 de febrero de 2025. Y lo que la hace especial es que no es una conferencia. Es una sesión de preguntas y respuestas, sin filtro. Exacto. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esta grabación para ver no solo los conceptos legales, sino la dinámica humana, ¿no? ¿Qué nos dice esto de cómo se enseña y se aprende derecho hoy? Es que ahí está la magia, en lo crudo del formato. Escuchas las dudas reales de los estudiantes, las que surgen ahí, en el momento. Y las respuestas improvisadas del profesor. Es una ventana única. Sí, nos deja ver las complejidades del derecho civil, claro, pero también algo más profundo. La filosofía de un educador que, como veremos, fue moldeado por la historia de una forma muy intensa. Bueno, pues entremos en materia, porque la clase arranca de una forma que nadie se esperaría. Para nada. Antes de cualquier tema legal, el profesor para todo y aborda un rumor. Aparentemente, un estudiante está vendiendo sus apuntes por 25 quetzales. Y se siente una tensión en el audio, ¿eh? Sí, como un pequeño escándalo académico a punto de estallar. Y es comprensible la preocupación del profesor. O sea, su primera información es que alguien podría estar lucrando con un material que él considera un recurso para todos. Claro, como si se estuviera rompiendo un código de colaboración en el aula. Exacto. Quiere proteger ese principio. Pero justo cuando parece que va a caer una reprimenda, un estudiante pide la palabra y lo aclara todo. Y cambia el panorama por completo. Totalmente. Explica que el compañero no está ganando nada. Que simplemente calculó el costo exacto de imprimir 100 páginas y de encuadernarlas. Cosa da un giro y se convierte en una lección. La reacción del profesor es lo fundamental. Sí, no duda, no pide pruebas. Acepta la explicación de inmediato y la usa como un momento de enseñanza. Dice algo como, cito textual. Recuérdense que hay dos caras de una misma moneda. Entonces tenemos que conocerlas. Es increíble. Resolvió un malentendido aplicando un principio casi legal, ¿no? Totalmente. Y hablando de principios legales, pues los estudiantes no tardaron en ponerlo a prueba. Sí, una vez que se resolvió el tema de los apuntes. Que por cierto termina con el profesor pidiéndole al chico que le guarde una copia para él, lo cual relaja todo. Ah, qué bueno. Y ahí se abre la puerta a las preguntas de fondo. Y la primera, es muy reveladora. A ver. Un estudiante pregunta si la obligación de pagar por los daños causados en un accidente, por ejemplo, no podría llegar a ser una especie de extorsión. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan audaz! ¿Sí? O se está cuestionando la línea entre la obligación legal y un acto delictivo. ¿Cómo lo maneja el profesor? Con una precisión conceptual. Admirable. Para desenredar eso, introduce dos términos que son como los dos platos de una balanza. El primero es
indefectible, Explica que la obligación de reparar un daño es indefectible. o sea, ineludible. No te puedes escapar de ella. Exacto. Si se prueba que causaste un daño, la responsabilidad de pagarlo es absoluta. Entiendo. Esa es la parte que se siente como una fuerza imparable, lo que el estudiante quizá asociaba con la extorsión. Justo. Pero inmediatamente pone el contrapeso, el segundo concepto, contingente. Y aquí está la clave. Ajá. La obligación es contingente a la prueba. El daño tiene que ser probado fehacientemente ante un juez. Un tribunal no puede condenarte a pagar basándose en rumores o en «me dijeron». Se necesitan pruebas, hechos. Pruebas concretas. Y eso desmonta por completo la idea de extorsión, porque la obligación no es arbitraria. Es ineludible, sí, pero solo después de pasar el filtro riguroso de la prueba. Ah, claro. Una cosa es la responsabilidad y otra la obligación legalmente exigible, que depende de un proceso. Esa distinción me parece fundamental. Y creo que se conecta con la siguiente pregunta, ¿no? La de otra estudiante. Se conecta directamente, sí, porque ella toma el relevo y se mete en otro terreno complicado. La presunción de inocencia. Pregunta si este principio, tan famoso en derecho penal, se aplica igual en lo civil. Claro, le da la impresión de que en lo civil se parte de que quien causa el daño ya es culpable. Es una duda excelente, porque creo que es una confusión muy común. Pensamos que la presunción de inocencia es un paraguas universal, pero Tiene sus matices. matices enormes, y el profesor lo aclara explicando la diferencia de propósito entre el derecho penal y el civil. A ver. En el penal, el Estado busca castigar, y tiene que destruir la presunción de inocencia. Pero en lo civil, el objetivo no es castigar, sino reparar un daño, restablecer un equilibrio. Ah, ya veo. Por eso la lógica es distinta. Quien causa el daño se presume responsable a menos que logre demostrar que la culpa fue de la víctima. O sea que la carga de la prueba se invierte. Se invierte, exacto. No es demuéstrame que soy culpable, sino más bien demuéstrame que no lo fui o que la culpa fue del otro. Entendido. Y para que esto no quede en el aire, usa una analogía potentísima sobre manejar en la ciudad. Dice que él sale a conducir sintiéndose como una cuerda de violín, en tensión máxima. Me puedo imaginar. Describe el caos. 1000 motos a la izquierda y otras 1000 a la derecha. Motoristas que se cruzan de forma temeraria. Es una imagen con la que cualquiera se identifica. Totalmente. Puedo sentir esa tensión. ¿Y cómo conecta eso con el punto legal? Con esa imagen en mente, plantea el escenario. Hay un accidente, un coche y una de esas motos. La pregunta clave en lo civil no es si el conductor del coche es inocente en un sentido abstracto. La pregunta es, ¿quién tuvo la culpa del choque? Una pregunta de hechos. Puramente fáctica. Si las pruebas demuestran que el motociclista fue imprudente, entonces él es el responsable. Y no solo no puede reclamar, sino que además está obligado a pagar los daños del coche. El foco está en la causalidad y la culpa, no en la inocencia. Ah, ahora lo entiendo mucho mejor. La analogía de la cuerda de violín me dio la clave. La tensión que describe es una metáfora de la responsabilidad que uno asume al interactuar con otros. Y si en esa interacción se rompe algo, Hay que ver quién lo rompió. Es una forma brillante de llevar un concepto abstracto a una experiencia visceral, cotidiana. y esa habilidad para clarificar se pone a prueba de nuevo con la siguiente pregunta, que viene de un estudiante muy observador. Sí, muy agudo. ¿Qué es lo que nota? Se fija en el título de un apartado del Código Civil. El título dice, obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Hechos y actos. Y al estudiante le suena redundante. Se pregunta por qué usar las dos palabras. No significan lo mismo en este contexto. Es una de esas preguntas que parecen de detalle, pero que a veces abren discusiones muy profundas. Y esta lo hace. El profesor se entusiasma con la pregunta porque le permite dar una pequeña clase de teoría del derecho. Le confirma al estudiante que tiene toda la razón. Técnicamente, el código es impreciso Ah, mira. y explica la distinción doctrinal. Un acto siempre implica voluntad humana, una acción o una omisión consciente. En cambio, hecho es un término mucho más amplio, que puede incluir, no sé, sucesos de la naturaleza, un rayo, un río que se desborda. Donde no hay voluntad humana. Exacto. Entonces, si hablamos de ilícitos, de cosas que hacen las personas y que generan responsabilidad, el término correcto debería ser siempre actos ilícitos. Exactamente. El profesor señala que, por pura precisión técnica, el código debería hablar solo de actos ilícitos. Y aquí aprovecha para introducir una distinción que para él es la médula de la formación de un jurista. ¿Cuál es?
la diferencia entre ser un verdadero abogado y ser lo que él llama, despectivamente, un leguleyo. Un momento, quiero detenerme aquí. Poniéndome en el lugar del leguleyo, ¿no es valioso ser un técnico eficiente? ¿Qué se pierde si uno no conoce la doctrina, pero sabe cómo ganar sus casos? Es una pregunta excelente, y el profesor la responde de forma implícita. Para él, el leguleyo es alguien que aprendió la mecánica, sabe los plazos, sabe redactar, domina los procedimientos, sabe el cómo. Y eso tiene valor, claro. Sin duda, pero su conocimiento es superficial. Es como un técnico que sigue un manual sin entender los principios de ingeniería que hay detrás. Y el abogado, en cambio, El abogado, en su visión, es quien entiende el porqué. Sabe que aunque el código diga hechos y actos, la doctrina correcta habla de actos y puede argumentar por qué. Y esta idea va más allá del derecho, ¿no? En cualquier profesión existe esta tensión. Somos técnicos que aplican fórmulas o profesionales que entienden los principios. entiendo. No se trata solo de ganar un caso, sino de la calidad del razonamiento. Me pregunto cuánto de esta filosofía tan marcada viene de su propia experiencia. Porque su postura sobre la asistencia a clase, por ejemplo, es radical. Es radical y muy reveladora. Cuando le preguntan si pasa lista, su respuesta es tajante. Usa una expresión local muy gráfica. Dice que la asistencia y la carabina de Ambrosio valen exactamente lo mismo. O sea, absolutamente nada. Nada. Para él es una cuestión de actitud. La responsabilidad de aprender es 100% del estudiante. Una filosofía de autonomía total. Uno podría pensar que es simplemente su estilo, pero entonces, al final, él mismo cuenta por qué piensa así. Y la historia que cuenta es Demoledora. el momento más impactante de toda la grabación, sin duda. Para que los estudiantes entiendan su insistencia en la actitud, decide compartir su propia historia como estudiante en Guatemala durante el conflicto armado. Uf. Y lo que cuenta es brutal. Dice, con una calma que te hiela, que a casi todos sus profesores los mataron, y a los que no asesinaron, los forzaron al exilio. De un día para otro, la Facultad de Derecho se quedó vacía, sin catedráticos. Menciona que la facultad estuvo a punto de cerrar para siempre. A un paso. Cuenta que sobrevivió por la insistencia de un par de autoridades y de los propios estudiantes. Y aquí está el núcleo de su filosofía. Sin profesores, los estudiantes tuvieron que organizarse para no perder el año. Tuvieron que aprender solos. Solos. Formaron grupos de estudio, se repartieron los temas, agarraron los libros y empezaron a enseñarse unos a otros. Estudiaron sin clases durante casi un año entero. Un año. Y la anécdota culmina con una revelación que lo ata todo. Dice que muchos de los profesores que hoy dan clases en esa facultad, Incluyéndolo a él. incluyéndolo a él, pertenecen a esa generación. Son esos mismos estudiantes que tuvieron que forjarse a sí mismos en la más absoluta adversidad. Eso es sobrecogedor. Su filosofía no viene de un libro de pedagogía, sino de una experiencia de supervivencia. Por supuesto, le da un peso completamente distinto a su frase sobre la actitud. Claro. Cuando él dice que aprender es una cuestión de actitud, no es un eslogan motivacional. Es el testimonio de alguien que vivió en carne propia que cuando el sistema y toda la estructura externa desaparecen, Lo único que te queda es tu propia voluntad de aprender. exacto, es una lección forjada en el fuego de la historia. No necesita pasar lista porque él sabe que la verdadera asistencia no es la del cuerpo, sino la de la mente. Es increíble. Una simple grabación de una clase nos ha llevado por un viaje inesperado. Empezamos con un malentendido sobre unos apuntes, Que se convirtió en una lección sobre justicia. luego nos metimos en la precisión del lenguaje legal, diferenciando conceptos que parecen iguales, Y terminamos en el corazón de la historia de un país, entendiendo cómo una tragedia puede forjar una filosofía educativa tan resiliente. y todo esto nos deja pensando en esa reflexión final del profesor, ¿no? La del abogado y el leguleyo. El que entiende el porqué frente al que solo conoce el cómo. Y si traemos esa idea a nuestro presente, a una era donde el cómo hacer las cosas está cada vez más al alcance de un clic, En tutoriales, en bases de datos, en inteligencias artificiales. la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué significa realmente, hoy, poseer un conocimiento profundo? ¿Cómo separamos el saber aplicar una regla de entender su razón de ser? ¿Y por qué esa distinción podría ser, ahora más que nunca, la diferencia entre lo que es reemplazable y lo que es
verdaderamente insustituible.